Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí llegando tarde. Vamos a checar nada más el audio. No sé qué es. Y vamos a... Aquí llegando tarde. Ok, listo. Muy bien. Esto es para checar el audio. ¿Cómo han estado? Ya tiene 15 días que no nos vemos. Y bueno, no nos habíamos visto porque hubo problemas de visión. Y entonces, pues no veía. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos a hablar déjenme ver. Acá vamos a ponernos en el audífono. A ver si ahora sí. Otra vez vamos a checar acá. Déjenme ver. Acá vamos a ponernos en el audífono. Vamos a checar acá. Sí, ok. Listo. Bien. La semana pasada, hace 15 días que iniciamos, vamos a ver cuántos aceptan mi invitación y se conectan esos ojitos en buen plan. Acuérdense, hablamos de los mecanismos de defensa y hoy vamos a continuar con los mecanismos de defensa. La vez anterior tocamos los mecanismos de defensa que se consideran los básicos. Me puse a investigar y encontré unas variantes, otros que con la modernidad se han ido generando. La vez anterior mencionamos que estos mecanismos de defensa se dan de forma inconsciente y lo que hacen es buscar el protegernos de todo lo que sucede en nuestro aspecto emocional para que tengamos mayor control de todas esas emociones que se generan del exterior. Acuérdense que hemos hablado de que desde que nacemos empezamos a tener sensaciones, y esas sensaciones entran a nuestro organismo a través de los sentidos. Esta información que recibimos la procesamos, se da un proceso de sensopercepción, y de ahí empezamos a generar en nosotros emociones, sentimientos, perdón, empezamos a generar sentimientos que empiezan a generar pensamientos y estos pensamientos llevan a las emociones. Entonces, estos mecanismos que mencionamos que son inconscientes, son automáticos y son universales, todo el mundo los tenemos, los empleamos para defendernos de emociones o pensamientos que nos van a generar un descontrol en nosotros, que van a generar ansiedad, que van a generar sentimientos depresivos o que van a empezar a dañar nuestra autoestima. Si permitimos que empezamos a tomar conciencia y empezamos a darnos cuenta de que se están presentando cosas que nos pueden dañar y obviamente pues nuestra mente busca cómo defendernos y solo busca protegernos. A ella no le importa lo que es bueno o malo o la verdad, simple y sencillamente busca generar un equilibrio entre nuestros deseos, todos estos valores que manejamos, que conforman nuestra moral y nos permiten mantener contacto con la realidad ante todas aquellas todos estos peligros que estamos enfrentando día a día. Para muchos de nosotros, cualquier situación que genere incertidumbre va a desencadenar mecanismos de protección inconscientes generados por nuestra mente, que nos permite hacer frente a emociones que
en ese momento o en situaciones son desagradables. Para ello se crean estas defensas para mantenernos a flote y que no colapsemos y no lleguemos a estados emocionales inadecuados, o sea, estados emocionales negativos que hemos hablado mucho. Y si nosotros abusamos de este tipo de mecanismos de defensa, obviamente vamos a generar eh, emociones problemáticas y nos van a llevar a un desconecte de la realidad y nos vamos a generar, nos vamos a poner en peligro. La vez anterior hablamos de la negación, hablamos de la represión, hablamos del desplazamiento, de la proyección, de la regresión, de la racionalización, la sublimación y la disociación. Fueron los 9 que, perdón, los 8 básicos que consideraron Sigmund Freud y consiguientemente su hija Ana Freud. Allá empezamos por los 1800 a determinar que existen estos mecanismos que generamos para protegernos. Ahora vamos a hablar de varios que, según lo que estuve investigando, ahora sí que depende de la corriente psicológica que el psicólogo propone, y esto hace que con la modernidad vayan apareciendo muchos. El primero de ellos es la introyección, que es la asimilación de características de una persona, de un objeto, de un animal a nosotros. O sea, es cuando dejamos de ser nosotros mismos e interiorizamos cosas de otras personas, empezamos a perder nuestra personalidad, con lo cual corremos el peligro de que estas características que estamos asimilando por un hecho se vuelvan permanentes y empecemos a tener comportamientos ajenos. Normalmente se da, mucho se usa en los niños, cuando pierden algo muy importante, cuando pierden a un ser querido, cuando pierden a una mascota, a un objeto importante, empiezan a asumir esas características, empiezan a perder su personalidad y se empiezan a tener hábitos y formas de comportamiento del que están retomando sus características. Eh, Esto hace que normalmente nos sentamos como personas débiles, indefensas, y que asumamos eh, conductas de gente que consideramos que son más fuertes y que se vuelven nuestros modelos de vida o son personas que consideramos como nuestros ídolos, ¿no? Otro mecanismo de defensa es deshacer lo hecho. A veces, en ciertos momentos, eh, como seres humanos, perdemos el control y hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos, y cuando las concientizamos, nos damos cuenta de que estamos comportándonos de esa manera como un mecanismo de defensa y tratamos de deshacerlo hecho. O sea, queremos regresar el tiempo para, quisiéramos modificar el tiempo para deshacer ese comportamiento o ese pensamiento que estamos viendo que fue inaceptable o que dañamos a alguna persona. Por ejemplo, cuando tenemos alguna discusión con nuestra pareja, pasamos como compensación del hecho de haberlo lastimado, empezamos a ensalzar sus virtudes y empezamos a tratarla mejor, en vez de reconocer que nos equivocamos, de ir directamente con la persona, pedirle una disculpa, y creemos que con esto de tratarlo mejor o estarlo poniendo en algodones,
con eso ya lo corregimos y tan fácil que es pedir una disculpa. Y con eso creemos que estamos deshaciendo eso que hicimos, ese daño que hicimos, y que la persona nos va a perdonar con el simple hecho de tratarlo mejor después de que ya la hemos regado. Otro mecanismo de defensa es la compensación. Con esto tratamos nosotros de compensar las debilidades que tenemos, ensalzando nuestras fortalezas. Actuamos, reconocemos debilidades en un área y tratamos de ensalzar estas actuaciones. Por ejemplo, muchas veces las amas de casa, que por ejemplo no son aquellas mujeres exitosas en trabajo, o sea, no siempre están en la casa, bueno, pero ellas enfatizan que limpian bien la casa o que guisan bien, tratando de solventar esa debilidad que muchas veces su pareja les hace ver y les hace caer en esa situación. Y aquí la compensación es básicamente exagerar, retomamos una fortaleza que sentimos que tenemos y la exageramos, aparentamos más de lo que somos, engrandecemos mucho nuestras cualidades, pero estamos solventando esa falta de la autoestima que tenemos en cierta área y la queremos compensar con otra cosa. Otro mecanismo de defensa es la rendición altruista. Esto es, nos preocupamos mucho por el bienestar de los demás y exageramos en el hecho de ayudar a las otras personas, olvidándonos hasta de nosotros mismos. Este exceso de ayuda para los demás, Ana Freud la tomó muy en cuenta porque consideraba que perjudicaba muchísimo a la persona. Realmente, este altruismo, ayudar a los demás, estamos tratando de solventar en nuestro inconsciente que tenemos motivaciones egoístas, ¿no? Estamos tratando de ser más bondadosos, más cooperativos, ayudar más, cuando en cierta forma ayudas a una persona y te tomas la selfie, ¿no? Para que te vean. De ese tipo de ayudas son las que estamos hablando, porque estamos queriendo que los demás vean que que ayudamos mucho y que nos lo reconozcan, pero es una parte egoísta para hacerlo, ¿no? Otro mecanismo es el retraimiento. Consiste en nos retraemos en nosotros mismos, nos alejamos de la realidad para refugiarnos en un mundo que creamos nosotros, de fantasías, de sueños. Esto, por ejemplo, una persona que esté muy angustiada y se sienta en mucho peligro, muchas veces se va de la realidad como durmiéndose, ¿no? Entonces, este tipo de defensa nos permite escapar de la realidad, que es dolorosa. Sí, cierro mis ojos y pues ya evito pensar, evito enfrentar a, a esta realidad que me está doliendo, y no la distorsionamos, sino evitamos el contacto para no estar inmersos en esa situación. Otro mecanismo de defensa es el control omnipotente. Creemos que tenemos capacidades especiales, nos sentimos superiores a los demás, consideramos que con
que con el solo emitir este deseo, ya con eso se va a cumplir. O sea, si creemos que, como lo dije al principio, tenemos superpoderes y con esos poderes yo voy a crear esos sueños, esos deseos en mi realidad sin tomar acción, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que básicamente es en el control omnipotente. Nos sentimos dioses, ¿no? Sentimos que tenemos el poder de que las cosas se ejecuten. Otro mecanismo de defensa es la idealización y la desvalorización. Idealizamos algo de una persona, pensamos que el hecho de darle valor especial a una persona, eh, eso nos va a ayudar a nosotros con su conducta, con su existir, con el estar, todo va a estar muy bien. Y lo contrario, la desvalorización, es la frustración sentida cuando la realidad nos enfrenta, nos hace caernos de la nube, ¿sí? Nos aterriza y desmiente esa idealización que hice de las personas. Normalmente toda relación empieza con esa idealización que tenemos del ser que ha amado, ¿no? Y todas las relaciones empiezan así y en cierto momento llega la desvalorización porque no conocemos bien a la persona, no la hemos tratado suficiente y empezamos, en cierta forma, a depender de ella. Otro mecanismo de defensa es la escisión, tan sencillo como todo el mundo es bueno y todo el mundo es malo. O sea, primero veo a las personas que son sumamente buenas, soy feliz, quiero estar con esa persona todo el tiempo y de repente, ¡pum!, se va al otro extremo y le veo todos los defectos, entra la desvalorización y me doy cuenta de que esa persona no es como yo la tenía idealizada y la mando al lado. Entonces, o eres bueno o eres malo. ¿Sí? No hay formas de resolver las situaciones más que de un lado al otro. No nos vamos a medias tintas, simple y sencillamente eres bueno o eres malo. Así que nos encontramos en este tipo de mecanismo casi todo el tiempo, porque ayer eras excelente persona y hoy, bueno, ya te veo todos los defectos que tienes y ya no me beneficias, así que eres malo. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Me suceden hechos en mi vida, pero los platico como si fueran externos, como si no me hubieran pasado a mí. O sea, yo no emito un sentimiento, separo los afectos de lo que estoy pensando y tomamos conciencia del hecho, pero no tiene ningún significado emocional, es totalmente aislado, no me perturba, es como si me anestesiaran y no siento nada. Eh, este tipo de mecanismo se utiliza mucho en algunas profesiones. Por ejemplo, los cirujanos. Tú, por ejemplo, hay personas que ves que cortan y que salgan sangre y todo el rollo y se desmayan y toda la cosa. Y los cirujanos aprenden a controlar este tipo de sentimientos, los del ejército que tengan que disparar, los policías que tengan que disparar, que tengan que matar a otra persona. O sea, eso hace que entre en funcionamiento el aislamiento. Y
aquí sobrevaloramos el pensamiento, le damos más importancia a lo racional que al sentimiento. Al sentimiento lo minimizamos o definitivamente lo desaparecemos. Entonces, si es por un hecho que enfrentamos, separamos los sentimientos que vivimos con el recuerdo, o sea, los separamos y lo manifestamos sin ninguna emoción. ¿Por qué? Porque estamos reprimiendo también emociones que se generaron en ese hecho. Por ejemplo, cuando alguna mujer o alguna persona que sufra de una violación te narra los hechos como si hubiera sido otra persona sin ya manifestar emociones. Otro mecanismo de defensa es la intelectualización, el ser tan intelectual, el buscarle la razón, el razonamiento a cualquier emoción, a cualquier deseo, a cualquier afecto, eh, lo, lo, lo dejamos a un lado. Por ejemplo, me equivoqué en mi trabajo y eso a mí me genera estrés, me genera angustia, me genera dolor porque el error fue muy grande. Entonces, lo que hago aquí es buscar la justificación técnica de en lo que fallé, ¿sí? No fallé por ser un ser humano, sino fallé porque teóricamente no llevé los pasos adecuados de lo que estaba haciendo. Entonces, con esto nos mantenemos alejados de las amenazas, o sea, manifestamos actitudes frías, analíticas y sin ningún apego. Otro mecanismo de defensa es la compartimentalización y la larga. Separamos dos ideas o actitudes o comportamientos que entran en conflicto, ¿sí? No, no quiero, como esos sentimientos están encontrados, me están generando vergüenza, me generan culpabilidad, me generan ansiedad. Entonces, es esa lucha tengo que entrar en esa lucha de separar, de desgregar estos sentimientos que estoy ejerciendo y tratar de que no me afecten, no perder la conexión con mi realidad. Otro mecanismo de defensa es la anulación. Compensamos emociones dolorosas con un comportamiento que lo borra mágicamente. O sea, una emoción me está generando, normalmente es culpa, vergüenza, pero mágicamente va a desaparecer. Entra mi control omnipotente, acuérdense que me siento como Dios, que las cosas que las deseo y van a suceder. Por ejemplo, cuando una persona se está dando cuenta que le está haciendo daño a otra persona, lo hace lo contrario a lo que está haciendo para anular la acción. Por ejemplo, cuando dices que vas a hacer algo, ¿sí? Uno de los ejemplos que mencionaban aquí es el hijo que tiene a su padre en el hospital, pero que está esperando que su padre se muera para que heredar la herencia y ante los demás finge que está en una oración, en un sufrimiento pleno por el papá y al terminar de hacer sus oraciones o decir lo que, el mandarle las buenas vibras al papá, pues, se toca la boca para cancelar eso, ¿no? O cuando dices que vas a hacer algo, pero pones los dedos en la espalda para anularlo, como diciendo, haces una promesa, pero la cortas en la espalda. Otro mecanismo es la agresión pasiva.
estamos redirigiendo hacia uno mismo las emociones que teníamos dirigidas hacia otra persona. O sea, la violencia que podemos tener contra alguien la usamos nosotros cortándonos o, o siendo muy críticos, muy duros con uno mismo, porque no queremos aceptar que quiero hacerle daño a esa persona, normalmente la ira, y eso nos genera ira, nos genera culpa. Entonces, esa impotencia de poder ejercer esa agresión contra la persona y nos hace sentir vulnerables y sabemos que no lo puedo llevar a cabo. Entonces, vamos con el otro mecanismo que aparece. Primero agredo, ¿no? La genero hacia mí, la genero esa agresión, pero ahora sí la vuelvo contra mí misma. Normalmente la utilizan personas que son muy manipuladoras, que están buscando cómo, cómo, cómo llevar agua a su molino, a que las cosas sean como ellos quieren, entonces se dañan con el objetivo de generar que la otra persona los vea como víctimas y que hagan las cosas que ellos quieren. Son personas que no se atreven a atacar directamente a otras y buscan formas, son esas que ya de las que habíamos hablado que son maquiavélicas, que están buscando cosas grandes hacer que las demás personas hagan lo que ellos quieren. Por ejemplo, chantajearse con que se van a suicidar o son personas que se dañan calculadamente para generar culpa en el otro. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva, en el que no solo reprimimos emociones o impulsos, sino que actuamos con emociones muy exageradas. Transformamos una emoción o un impulso en lo contrario. El odio lo vamos a transformar en amor, la envidia en gratitud, y así nos vamos. Se da mucho en las personas que temen mucho esas emociones agresivas que ya detectaron y que tienen miedo de que salgan y tienen esta dificultad en diferenciar si solo lo están pensando o lo van a hacer. Entonces, generan una protección para controlarse, ¿no? Cuando sienten que están a punto de perder ese control, empiezan a generar esta formación reactiva. Por ejemplo, si odias al novio de tu mejor amiga porque tú estás enamorado de ella, pero nunca se lo has dicho a ella y cuando están los dos son los super amigos, lo tratas súper bien, estás fingiendo algo y no quieres reconocer lo que hay detrás. La persona que, por ejemplo, dejó de fumar y ahora apoya la ley de no fumar, el sentir celos por el hermano mayor, ¿no? Otra de los mecanismos de defensa es la inversión. Inversión consiste esencialmente en que vamos a transformar o vamos a pasar de pasivos a activos. Si tienes una situación dolorosa en la que tú estás participando, no, bueno, más bien no participas, sino estás ahí, la sientes, la vives, pero la vives controlando esa emoción, bajándole el nivel y después te
pasas del control a la actividad, a desarrollarla completamente. Entonces, empiezas a depender de una persona, evitando que los otros dependan de ti. O sea, por ejemplo, hablamos de los comportamientos altruistas que normalmente son generados por el egoísmo, el que se toma la selfie para que vean que está donando, que está haciendo cosas eh, altruistas, que necesita el foco de atención. Transforma esa necesidad de depender del otro y que los demás dependan de uno, ¿no? Otro mecanismo de defensa es la actuación. Aquí tiene que ver mucho con la inversión. Pasas de pasivo a activo, en el otro estás inmerso en ti, y aquí llevas a buscar actuar en la realidad lo que no toleras a nivel mental y emocional. ¿Sí? Conservas el sentimiento y actúas de acuerdo a la emoción que te está generando dolor. Otra es la condensación, que es un mecanismo del inconsciente que está latente, y normalmente esos elementos que tenemos en el inconsciente de la emoción, deseo, sentimiento, pensamiento, los transformamos en imágenes y los manifestamos en sueños. Y dentro de ese sueño le empezamos a dar una diferente interpretación a cada elemento que se presenta dentro de esos sueños. Por eso es muchas veces importante la interpretación de los sueños. Hay una teoría psicológica donde la gente explica sus sueños, y el psicólogo, en este caso psiquiatra, le ayudan a interpretar qué está sucediendo en esos sueños. Y dentro de la condensación aparece la simbolización, que es, le damos una representación, un símbolo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y pensamientos a ese sueño, y cada uno de ellos tiene un símbolo en específico. Otro mecanismo de defensa es la supresión. Reprimimos, mandamos al fondo un suceso desagradable, como el que mencionamos de las personas de las mujeres que han sufrido violación y que te hablan de ella como si no le hubiera pasado a otra persona, y no manifiestan ninguna emoción. Entonces reprimen ese suceso, lo ocultan de su memoria, y por ejemplo, los hechos que tuvimos cuando éramos niños, que fueron muy traumantes, los suprimimos. Por ejemplo, uno muy light, un ejemplo muy light, puede decir aquel que ha reprobado muchísimas veces un mismo examen, un mismo examen, y lo vuelve a presentar. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a preocupar del resultado, me voy a esperar hasta que ya sea oficial, y en ese momento me angustiaré, no antes. Otro mecanismo de defensa
que es el humor, el reírse, el tomar las cosas con diversión, con alegría. También es un mecanismo de defensa que nos permite tolerar conscientemente aquello que remueve cosas desagradables, ¿no? Como les he dicho, los martes, mi profesor, el profesor Javier Escamilla, tiene un programa que se llama Mejora tu vida sonriendo, y participa el coach Dani Guerra, que es un comediante, y tratan temas de tal forma que te hagan sonreír. Y me encantó, por ejemplo, una frase que dice que más vale una sonrisa falsa que una jeta auténtica. Me gustó mucho. Y el humor es un gran mecanismo de defensa. Y otro mecanismo de defensa del que vamos a mencionar hoy es la identificación proyectiva. Proyectar, ¿no? Diferente a la proyección. Aquí lo que proyecta no lo hace sentir, no nos hace sentir mal. Somos conscientes de nuestros afectos, de nuestros impulsos, pero los interpretamos de forma incorrecta para que sea, lo podamos justificar, perdón, que lo llevemos a efecto. Y así no tener conflicto con las demás personas. Así que, como ves, bueno, vamos a ver cuánto llevamos. 36 minutos, muy bien. Lo hicimos un poco más rápido porque no no mencionamos los y hablamos la vez anterior. Estos mecanismos, como te dije al principio, van a buscar protegerte. Cuando se usan de forma inconsciente, cuando no abusamos de ellos, son mecanismos de defensa que nos permiten mantener un equilibrio en nuestra mente, nos permite funcionar, ser funcionales en la sociedad, y nos permite mantenernos en la realidad. Nos están protegiendo de aquellas situaciones emocionales que nos puedan generar un desequilibrio enorme y nos lleven a niveles de ansiedad, de sentimientos depresivos que nos puedan incapacitar para funcionar adecuadamente. Entonces, si te pareció interesante, compártelo. Espero que le encuentres utilidad a la información. Si es así, dame tus likes. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que veas las repeticiones de los otros live que hemos hecho y que te hayas perdido. Igual, dale like, suscríbete para que cuando yo suba un nuevo video te llegue el aviso y lo puedas ver. Vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Doctora Emilia, bienvenida. Neto, bienvenido. Vika, bienvenida. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad la información que estamos complementando el de hace 15 días, donde hablamos de los 8 básicos, mecanismos básicos que se consideran, que los sacó Sigmund Freud fueron generados desde 1894, y los que hablamos hoy son se puede decir que los de Freud que mencionamos hace 15 días son los primarios, y estos serían secundarios, dependiendo del avance de nuestra vida moderna. Estamos haciendo uso de ellos para protegernos máxime, que en la actualidad las emociones están a flor de piel. Estamos reaccionando muchas veces haciendo uso de esos mecanismos de defensa con mucha frecuencia, y eso a veces, si no abusamos, nos permite estar en equilibrio. Si
los fomentamos demasiado, puede llegar a ser peligroso para nuestra salud emocional. Así que compártenlo. Me dio gusto saludarlos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo live.